¿Crees que un puñado de castores, esos pequeños roedores que mastican madera y golpean el agua con sus colas, podrían transformar el destino de ríos agotados, bosques calcinados y llanuras resquebrajadas en Washington? Lo soltaron en tierras áridas, sin un solo árbol ni un hilo de agua corriente, donde el salmón había desaparecido y los agricultores luchaban por cada gota. Pero en apenas unos años, los satélites captaron un milagro. El agua subterránea resurgía, los incendios forestales se redujían en un 40% y los salmones rojos regresaban en oleadas. Entonces, ¿qué hicieron estos castores? Acompáñame a desentrañar este enigma. Desde principios del siglo XXI, el noroeste de Estados Unidos ha enfrentado un ciclo implacable de desastres ambientales. Las olas de calor, las sequías prolongadas y los incendios forestales han azotado sin piedad, especialmente en regiones como Methil y Yakima. Las temperaturas del agua en verano se dispararon, alcanzando niveles que aniquilaban los huevos de salmón y bloqueaban la migración de los peces adultos hacia sus zonas de desove. Luego llegaron los incendios, que consumieron el 70% de los bosques ribereños, dejando el suelo desnudo y vulnerable. Sin la protección de los bosques, los arroyos se erosionaron rápidamente, y el agua, expuesta al sol abrasador, se evaporó a un ritmo alarmante. Pero los problemas no terminaban ahí. Cuando la lluvia finalmente caía sobre la tierra quemada, incapaz de absorberla debido a su impermeabilización por el fuego, el agua se deslizaba en torrentes arrastrando cenizas, lodo y hasta restos de huevos de salmón. Estos deslizamientos de fango negro arrasaban todo a su paso, desde cultivos hasta infraestructuras rurales. Durante la estación seca, hasta el 70% del caudal del río Yakima se desviaba para riego, uso doméstico e industrial, cargando el agua con nitratos, fosfatos y pesticidas. Este cóctel químico transformaba el río en un caldo tóxico de algas que hervía bajo el sol del verano, asfixiando la vida acuática. Este ciclo mortal, sequías, incendios, pérdida de bosques, deslizamientos de fango, erosión, peces muertos y suelos estériles, parecía una sentencia sin fin para la región. La desaparición de los humedales, que alguna vez actuaron como esponjas naturales, exacerbó la crisis, dejando los ecosistemas al borde del colapso. Los agricultores, desesperados, competían por las pocas gotas de agua restantes, mientras las comunidades indígenas veían cómo sus tierras ancestrales se convertían en desiertos. Las tensiones entre usuarios del agua crecieron, y las soluciones convencionales parecían incapaces de romper este círculo vicioso. Frente a esta crisis, se propusieron diversas soluciones, pero ninguna parecía suficiente. La construcción de embalses para almacenar agua costaba entre $500,000 y $2 millones por unidad, además de alterar irreversiblemente el paisaje natural y desplazar comunidades locales, muchas de las cuales dependían de los ríos para su sustento cultural y económico. La instalación de tuberías en los ríos principales se topó con obstáculos legales, ya que las regulaciones ambientales protegían los hábitats de especies en peligro, como el salmón, y los costos de mitigación eran prohibitivos. Algunos grupos experimentaron con presas artificiales en estados vecinos, como Utah y Oregon, diseñadas para imitar las funciones de las represas de castores. Sin embargo, un estudio de la Universidad de Idaho en 2017 reveló que estas estructuras, conocidas como análogos de represas de castores, eran frágiles ante lluvias intensas, requerían mantenimiento constante y no podían replicar la complejidad ecológica de las construcciones naturales. Los intentos por bombear agua subterránea también enfrentaron problemas. Los pozos se secaban rápidamente y los costos de energía se disparaban, afectando especialmente a pequeños agricultores que no podían costear sistemas de riego avanzados. Además, las soluciones tecnológicas a menudo ignoraban un factor crucial: la interdependencia de los ecosistemas. Sin un enfoque holístico, cualquier intervención era como poner un parche en una herida que necesitaba cirugía. Los esfuerzos por desviar agua de otros ríos generaron conflictos entre condados, ya que cada comunidad reclamaba su derecho al recurso escaso, profundizando las tensiones sociales y económicas. Los intentos de importar agua de fuentes lejanas, como lagos o embalses distantes, también fracasaron debido a los altos costos de transporte y las restricciones legales que protegían los derechos de agua de otras regiones. Entonces, surgió una propuesta audaz, casi poética en su simplicidad:
devolver a los castores el protagonismo. A primera vista parecía una idea descabellada. ¿Cómo podía un roedor pequeño, conocido por roer troncos y construir con palos, competir con la ingeniería moderna? Sin embargo, agricultores, ecologistas y hasta comunidades indígenas se unieron en apoyo, convencidos por la evidencia histórica y científica. La razón radicaba en la historia de las tierras de Meadow y Yakima. Antes de que estas regiones se convirtieran en paisajes áridos, albergaban miles de represas de castores, cada una funcionando como una planta natural de almacenamiento de agua. Estas estructuras no solo regulaban el flujo de los ríos, sino que atrapaban sedimentos, enfriaban las temperaturas del agua y sostenían ecosistemas de humedales que eran el corazón de la biodiversidad local. Los humedales creados por los castores albergaban una rica variedad de plantas y animales, desde ranas y libélulas hasta aves migratorias, y servían como filtros naturales que purificaban el agua antes de que llegara a los ríos principales. Este equilibrio se perdió cuando los castores fueron cazados hasta casi su extinción en el siglo XIX, víctimas de la fiebre del comercio de pieles que valoraba sus pieles para sombreros y abrigos en Europa. La desaparición de los castores no solo eliminó las represas, sino que desestabilizó los ecosistemas que dependían de ellas, dejando los ríos vulnerables a la erosión y la sequía. La Sociedad Americana de Pesca advirtió que la pérdida de estas represas equivalía a sacrificar uno de los ecosistemas de humedales más importantes del oeste estadounidense. Los errores humanos agravaron el problema. Los arroyos sinuosos fueron enderezados, los cauces revestidos con concreto y el agua forzada a fluir rápidamente para maximizar el uso humano. En invierno, esto provocó inundaciones devastadoras que arrasaban comunidades. En verano, los ríos se secaban por completo, dejando un desierto de tierra agrietada. Los intentos por reemplazar la naturaleza con tecnología solo profundizaron la crisis. Por ejemplo, el revestimiento de los cauces con concreto eliminó los meandros naturales que ralentizaban el agua, permitiendo que los nutrientes se asentaran y los ecosistemas prosperaran. Sin estas curvas, el agua corría como una autopista, llevando consigo sedimentos vitales y dejando los ríos vacíos. Además, las presas de concreto, diseñadas para el control de inundaciones, crearon barreras infranqueables para los peces migratorios, como el salmón, cuya supervivencia depende de corrientes suaves y accesibles. Claramente, ninguna obra humana podía igualar la ingeniosidad de los castores, perfeccionada a lo largo de millones de años de evolución. Los castores, con sus instintos afinados, construían represas que no solo retenían agua, sino que creaban microhábitats donde prosperaban plantas, insectos y vertebrados, formando una red de vida que sostenía a toda la cuenca. En 2007 se dio un paso revolucionario, con el lanzamiento del proyecto Castor de Meadow, una de las iniciativas de restauración ecológica más innovadoras de Estados Unidos. La estrategia era simple pero poderosa. Capturar castores que causaban molestias en áreas urbanas o granjas de tierras bajas, someterlos a controles sanitarios, equiparlos con chips GPS para monitoreo, asignarles nombres y trasladarlos en camiones especializados a las tierras altas de Meadow y Yakima, donde sus antepasados habían prosperado. Algunas comunidades nativas, como la tribu Coil, dieron la bienvenida a los castores con ceremonias tradicionales de humo de salvia, reconociendo su rol ancestral como guardianes del agua. Lo más sorprendente fue el costo, entre $2,000 y $3,000 por pareja de castores, incluyendo transporte, monitoreo y seguimiento, una fracción del precio de construir una presa artificial, que podía costar hasta 20 veces más. Para 2021, en la cuenca de Meadow, se habían reintroducido más de 240 castores en más de 50 sitios, logrando una tasa de asentamiento del 64%, un éxito notable para animales tan territoriales. Este proceso no solo requería logística, sino también una cuidadosa selección de sitios donde los castores pudieran prosperar sin interferir con actividades humanas, como cultivos o infraestructura. Los equipos trabajaron con topógrafos y biólogos para mapear los arroyos, asegurándose que las condiciones fueran ideales para la construcción de represas y la supervivencia de los castores. Nadie esperaba milagros inmediatos. Los científicos y voluntarios del proyecto anticipaban que los castores se quedarían, roerían algunas ramas y, con suerte, construirían pequeñas represas. Pero los castores tenían otros planes. En pocas temporadas, comenzaron a transformar el paisaje. Sus primeras represas, de apenas 2 a 3 pies de altura, no parecían gran cosa. Sin embargo, estas modestas estructuras fueron suficientes para ralentizar el flujo del agua, formar estanques naturales y devolver la humedad a un suelo reseco.
Cada represa actuaba como una válvula ecológica inteligente, reteniendo el agua de la nieve derretida en primavera en lugar de dejarla correr hacia el mar en pocos días. Este simple acto prolongó el caudal de los arroyos por semanas o incluso meses, creando canales subterráneos que se extendían cientos de metros. La humedad persistente enfrió el suelo, reactivó microbios, atrajo lombrices e insectos y permitió la formación de una capa de humus fértil. En pocos años, investigadores de la Universidad Estatal de Washington documentaron un aumento del 30 al 50% en el carbono orgánico del suelo cerca de las represas, creando condiciones ideales para el crecimiento de plantas nativas como sauces, álamos y espadañas. Estas plantas, a su vez, estabilizaron las riberas, proporcionaron sombra y crearon hábitats para una variedad de especies, desde pequeños anfibios hasta aves rapaces. Pero los castores no solo restauraron el suelo, también se convirtieron en aliados contra los incendios forestales. Al mantener la tierra húmeda y reducir las temperaturas del suelo, sus represas crearon barreras naturales contra el fuego. Un estudio publicado en el Journal of Ecological Applications analizó 5 grandes incendios forestales a lo largo de 10 años y encontró que las zonas con represas de castores perdieron solo entre el 2 y el 3% de sus árboles, mientras que áreas sin ellas sufrieron pérdidas de hasta el 60%. Estos humedales no solo protegieron los bosques, sino que ahorraron entre $15,000 y $25,000 anuales en costos de extinción de incendios en algunas regiones. Las raíces de los árboles, nutridas por el agua retenida, estabilizaron el suelo, filtraron contaminantes y ofrecieron refugio a aves, ranas e insectos polinizadores, eslabones esenciales de la cadena alimentaria. Además, los humedales creados por los castores actuaron como sumideros de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático al almacenar carbono orgánico en el suelo y la vegetación. Este beneficio adicional ha atraído la atención de los científicos que buscan soluciones naturales para combatir el calentamiento global. El impacto en la vida acuática fue igualmente asombroso. Los bosques recuperados proyectaron sombra sobre los arroyos, manteniendo las temperaturas del agua por debajo de los 20 grados Celsius, el umbral crítico para la supervivencia de los huevos de salmón. En áreas con represas de castores, la densidad de salmones jóvenes de Chinook fue 5 veces mayor que en zonas sin ellas, y las tasas de supervivencia de huevos a peces juveniles aumentaron del 27 al 33%. A diferencia de las presas de concreto, que bloquean el paso de los peces, las represas de castor, con su estructura porosa, permiten corrientes suaves que los salmones pueden navegar. Incluso las presas artificiales inspiradas en los castores, conocidas como análogos de represas de castor, demostraron su valor. En un arroyo de Oregon, más de 100 de estas estructuras aumentaron la supervivencia de truchas arcoíris jóvenes en más del 50%. Este éxito no solo revitalizó las poblaciones de peces, sino que también benefició a las comunidades pesqueras locales, que dependen del salmón para su sustento económico y cultural. Los pescadores tradicionales, incluidos los miembros de la tribu Colville, celebraron el regreso de los salmones, que son un símbolo de resiliencia y abundancia en su cultura. A medida que la tierra sanaba, los ecosistemas se reactivaban, los bosques renacían, los insectos proliferaban, los salmones nadaban río arriba y la biodiversidad volvía a florecer. Alces, bisones, ratas almizcleras, aves acuáticas e insectos nativos regresaron a las riberas, que antaño eran centros de vida. Todo esto fue obra de los castores, ingenieros silenciosos que trabajaban sin pedir nada a cambio. Y lo más sorprendente, el costo de este renacimiento fue prácticamente insignificante. Un informe del condado de Okanogan reveló que la restauración artificial de un ecosistema similar cuesta 40 veces más que dejar a los castores hacer su trabajo. Una sola represa de castor estable durante 3 años puede ahorrar a los agricultores entre $3,000 y $7,000 por temporada seca en costos de electricidad y riego, al reducir la necesidad de bombear agua de pozos o canales. Este ahorro permitió a los agricultores reinvertir en sus tierras, mejorando la productividad y la sostenibilidad a largo plazo. Además, las represas de castores redujeron la necesidad de fertilizantes químicos, ya que el suelo enriquecido por los humedales proporcionaba nutrientes naturales para los cultivos. Sin embargo, no todo es un cuento de hadas. Los castores, aunque héroes ecológicos, también generan conflictos. En Okanogan,
Los agricultores han reportado pérdidas de miles de dólares por árboles frutales como manzanos y perales destruidos en una sola noche por los afilados dientes de los castores. Cuando construyen represas en lugares inadecuados, como cerca de tierras de cultivo o canales de riego, pueden inundar campos, bloquear el suministro de agua o dañar zanjas y caminos rurales. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington recibe entre el 15 y el 20% de quejas anuales relacionadas con estos problemas. Además, las represas de castores pueden interferir con los sistemas de gestión de agua diseñados para uso doméstico, industrial o control de inundaciones. Durante lluvias intensas, una represa mal ubicada que se rompe puede liberar una avalancha de agua, causando inundaciones locales en zonas residenciales. Liberar castores en cualquier lugar no es una solución universal. En áreas urbanizadas, en sitios sin vegetación leñosa o en arroyos intermitentes, los castores no pueden prosperar. Las barreras legales también complican las cosas. En aproximadamente 40 estados de Estados Unidos, las políticas de protección de castores son vagas y los programas de conservación dependen del apoyo de las comunidades locales, que no siempre están alineadas con los objetivos ecológicos. Por ejemplo, en algunas áreas, los castores son vistos como plagas y los permisos para su reubicación enfrentan trámites burocráticos que retrasan los proyectos. Para abordar estos conflictos, los gestores de proyectos han implementado soluciones creativas como instalar dispositivos de flujo en las represas para regular el nivel del agua y evitar inundaciones, o plantar árboles no comestibles cerca de las zonas de cultivo para desviar la atención de los castores. Sin embargo, estas medidas requieren tiempo, recursos y cooperación comunitaria, lo que no siempre es fácil de lograr. Además, la reintroducción de castores debe ir acompañada de educación pública para cambiar la percepción de estos animales, de ser considerados molestias a ser reconocidos como aliados ecológicos. Los documentales sobre la restauración de castores han jugado un papel crucial en este cambio, mostrando cómo estos roedores pueden transformar paisajes devastados y generar beneficios económicos y ambientales a largo plazo. Estas producciones han destacado historias de éxito como la de Medhu y han inspirado a otras regiones a adoptar enfoques similares, fomentando un movimiento global de restauración basada en la naturaleza. A pesar de estas limitaciones, los castores se han consolidado como un modelo de restauración ecológica del siglo XXI. Su impacto trasciende las fronteras de Washington. En Canadá, en 2011, una presa de castores contuvo una fuga de 28,000 barriles de petróleo cerca de la aldea de Little Buffalo, evitando un desastre ambiental antes de que los sistemas humanos pudieran responder. Este incidente destacó la capacidad de los castores para actuar como barreras naturales en situaciones de emergencia, salvando ríos y comunidades de la contaminación. En la bahía de Chesapeake, los estanques de castores actúan como filtros naturales, eliminando hasta el 45% del nitrógeno que alimenta las proliferaciones de algas, un trabajo que costaría millones de dólares a plantas de tratamiento de aguas residuales. Este proceso de filtración no solo mejora la calidad del agua, sino que también protege los ecosistemas marinos como los criaderos de ostras, que son vitales para la economía local. En Alberta, la maravilla del castor, una presa de 850 metros en el Parque Nacional Wood Buffalo, supera en longitud a la presa Hoover, construida por 7 generaciones de castores en un testimonio de su tenacidad. Esta estructura, visible desde el espacio, es un recordatorio de la escala en la que los castores pueden transformar paisajes. En mayo de 2025, en la República Checa, 8 castores transformaron el humedal de Boudin en solo 2 días, tras años de intentos fallidos y gastos de 30,000 millones de coronas. Cangrejos de río, ranas verdes raras y aves migratorias regresaron a una velocidad que dejó atónitos a los expertos, quienes admitieron que los castores superaron cualquier plano humano. En el Reino Unido, proyectos similares han revitalizado humedales en Escocia, donde los castores, reintroducidos después de siglos de ausencia, han creado nuevos hábitats para especies amenazadas, como la nutria europea. En Mongolia, los castores han ayudado a restaurar ríos en regiones semiáridas, demostrando que su impacto no se limita a climas templados. En Chile, en la región de la Patagonia, los castores, aunque considerados invasores en algunas áreas, han mostrado su capacidad para crear humedales que benefician especies nativas como el huemul, cuando se gestionan adecuadamente. Estos ejemplos globales muestran que los castores no solo son ingenieros locales, sino actores clave en la restauración ecológica a escala planetaria. El éxito de los castores no se limita a la restauración de ecosistemas. También han inspirado un cambio cultural.
En Washington, proyectos como el Meadow Beaver Project y la Beaver Restoration Coalition han entrado en una nueva fase, combinando los instintos ancestrales de los castores con tecnología de punta. Sensores térmicos, monitores de humedad del suelo y sistemas de inteligencia artificial rastrean no solo las represas, sino sus efectos en cadena, los niveles de agua subterránea, el retorno de aves migratorias, los rendimientos agrícolas y la recuperación de los bosques ribereños. Un informe de 2024 del Departamento de Ecología de Washington reveló que las áreas con castores retienen entre un 15 y un 20% más de agua en verano, reducen el riesgo de incendios forestales en un 40% y duplican la diversidad de plantas acuáticas en comparación con zonas sin represas. Estos datos han impulsado la creación de modelos predictivos que ayudan a los científicos a identificar los mejores sitios para reintroducir castores, maximizando su impacto positivo y minimizando conflictos con los humanos. Pero los beneficios van más allá de los números. Los castores han devuelto a la esperanza a comunidades que enfrentaban un futuro incierto. En Meadow, los agricultores que antes veían a los castores como una molestia, ahora trabajan junto a ecologistas para integrar sus represas en sistemas de riego, reduciendo costos y mejorando la sostenibilidad. Por ejemplo, algunos agricultores han adaptado sus canales de riego para aprovechar el agua retenida por las represas, lo que ha disminuido su dependencia de bombas eléctricas y ha reducido sus facturas de energía. Este modelo de colaboración ha inspirado a otras regiones a adoptar enfoques similares, creando una red de proyectos de restauración que combinan ciencia, tradición y trabajo comunitario. En Okanogan, por ejemplo, se han establecido programas piloto para compensar a los agricultores por las pérdidas causadas por los castores, fomentando una coexistencia pacífica y asegurando que los beneficios ecológicos no se logren a expensas de los medios de vida humanos. El impacto cultural es igualmente profundo. Las comunidades indígenas, como la tribu Coville, han liderado esfuerzos para reintroducir castores, viendo en ellos no solo una solución práctica, sino un retorno a los principios de coexistencia con la naturaleza que sus ancestros practicaban. En las escuelas locales, los niños aprenden sobre el papel de los castores en charlas y talleres, convirtiéndose en embajadores de la restauración ecológica. Este enfoque participativo ha creado un sentido de propiedad compartida, donde la comunidad entera se siente parte del proceso. En los próximos 10 años, Washington planea restaurar al menos 500 kilómetros de arroyos de cabecera utilizando la tecnología de los castores, no solo como un objetivo ecológico, sino como un movimiento cultural que empodera a comunidades indígenas, agricultores y estudiantes para ser coautores de un paisaje renovado. Este esfuerzo incluye programas de capacitación para jóvenes, que aprenden a monitorear las represas de castores y a interpretar datos de sensores, asegurando que la próxima generación esté preparada para continuar este legado. Además, se están desarrollando aplicaciones móviles que permiten a los ciudadanos reportar avistamientos de castores y monitorear el estado de los humedales, democratizando la ciencia y fortaleciendo la conexión entre las personas y su entorno. Imagina un noroeste del Pacífico transformado, donde los ríos no se sequen en verano, donde miles de salmones regresen cada temporada a desovar, donde los agricultores y la vida silvestre no compitan por el agua, sino que prosperen juntos en un paisaje autosostenible diseñado por los primeros administradores del agua, los castores. Esta historia no es solo una lección de biología, es una lección de humildad y confianza. En un mundo obsesionado con soluciones de alta tecnología, proyectos multimillonarios y flujos interminables de datos, un pequeño roedor que mastica madera y golpea el agua con su tala nos recuerda algo profundo. La naturaleza no necesita ser reinventada, solo necesita que la dejemos trabajar. La restauración ecológica no tiene por qué ser una tarea imposible. A veces la solución más poderosa es dar un paso atrás y permitir que los castores, perfeccionados por 10 millones de años de evolución, hagan lo que saben hacer mejor. Su trabajo es un recordatorio de que la tierra, el agua y la vida están interconectadas de maneras que la ingeniería humana a menudo pasa por alto. Escuchar el flujo de los ríos, el canto de las aves y el crujir de las ramas bajo los dientes de un castor es aprender a escuchar la sabiduría de la naturaleza misma. Los castores nos enseñan que las soluciones no siempre requieren grandes inversiones o tecnologías complejas. A veces la respuesta está en trabajar con la naturaleza, no en contra de ella. Esta historia nos invita a replantear nuestra relación con el medio ambiente, a valorar la resiliencia de los ecosistemas y a reconocer que, con un poco de paciencia y respeto, podemos sanar paisajes que parecían perdidos para siempre. Esta es la increíble historia de cómo unos pocos castores devolvieron la vida a paisajes moribundos armados solo con madera, agua y una paciencia infinita. Si esta historia te ha sorprendido, si alguna vez pensaste que solo los humanos podían reconstruir el mundo, deja tus pensamientos en los comentarios y comparte qué te parece esta solución ecológica que desafía lo convencional. Suscríbete si te gustó este video.